Biblia, porque no está todo los capítulos no están en el PowerPoint, así que vamos a tener que leer de la Biblia. Seguimos tomando en cuenta el bosquejo general. Ya pasamos a la tercera parte, en donde se habla sobre todo el ministerio de Pedro con otros. Ya no es el ministerio de Pedro ni en Judea ni en Jerusalén. Ya se extendieron las fronteras. Ya salió el evangelio de los límites de Jerusalén. Tenemos que entender que ahora el ministerio se va a abrir. Si bien ya en el capítulo 10 vimos que Cornelio con los de su casa recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, y de esa manera, después de que Pedro haya tenido la visión, ahora Pedro lo va a contar otra vez. Va a contar otra vez el mismo asunto. Así que vamos a estar atentos a eso. Entonces, el capítulo 1, más o menos el bosquejo es este. Hay problemas en la asamblea en Jerusalén. Pedro se mete en problemas por haber estado durmiendo y comiendo con un gentil. Fíjense hasta qué punto era cerrada la comunidad de Jerusalén. Pedro cuenta la visión, el mandato del Espíritu Santo, la visión de Cornelio, ¿sí? Y Pedro es absuelto de alguna manera, entre comillas, ¿no? Acuérdense, ¿cuántos testigos llevó Pedro? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos eran? 6. 6 testigos. Gloria a Dios que llevó 6 testigos de los hermanos que le pudieron decir, sí, sí, lo que está diciendo Pedro fue así. Entonces, de esa manera, después vamos a ver el ministerio ya en la segunda parte del capítulo 11, el ministerio que tenía su centro en Jerusalén, ya Jerusalén pasa a un segundo plano. Y ahora la ciudad importante va a ser Antioquía. Antioquía va a ser el centro. De hecho, es la única iglesia que tenemos registros que mandó misioneros. Ni siquiera Jerusalén lo hizo. Bueno, si contamos que Jerusalén fueron esparcidos, por eso llevaron el evangelio a otros lados, pero no decididamente enviaron personas. En cambio, Antioquía envió personas. Decididamente dijeron, sí, vamos a mandar personas al evangelio a otros lados. Así que vamos a tener esto. Vamos entonces a leer el capítulo 11 y vamos a leer hasta el versículo 17. El 11 al 17, así completamos esta primera parte. Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él. O sea, vieron cómo las noticias corren, no había WhatsApp, pero las noticias llegaron antes que Pedro. Son re chismosos, parece que por ahí. Y si cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él. Los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en la casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Por qué? Ese era todo el problema. Ahora, fíjense otra vez, tenemos el problema de la circuncisión. Ayer estábamos hablando con mi hija y le tuve que explicar lo que era la circuncisión y complicado. Digo, a mi hija explicarle lo que es la circuncisión se me complicó. Es más fácil lo de la cigüeña y todo eso, pero no. Entonces, a ver. Perdón, pastor. ¿Por qué era importante la circuncisión en esa época? La circuncisión era el pacto. Dios había establecido un pacto con el pueblo de Israel. Y la señal de ese pacto era la circuncisión.
Por eso ellos dividían a las personas entre circuncisos e incircuncisos. Entonces, era sumamente importante. Ellos no tenían problema con que viniera un gentil y dijera, bueno, yo quiero ser judío, bueno, andá, circuncidate. Ese gentil se circuncidaba. Bueno, ellos ya lo aceptaban como uno propio, le daban el nombre de prosélitos, pero lo aceptaban. El tema es que tenían que estar tenían que tener el corte, si no, no eran aceptados, porque ese era el pacto. Ahora, entendamos esto. ¿Este era el pueblo elegido por Dios? ¿El Mesías vino circuncidado o no? No, Mm. no. ¿A Jesús no lo circuncidaron el octavo día? Entiendo que sí. Sí. Sí, yo también. claro. Jesús fue circuncidado. Entonces, nuestro Salvador era judío circuncidado. ¿Me siguen hasta ahí? La iglesia, hasta este momento, la iglesia es judía. Todo lo que está pasando, Pentecostés, Pedro, inclusive Pablo, todos judíos. Todavía el Mesías que ellos estaban esperando era para ellos. De hecho, se juntaban en el templo y predicaban a Jesús en el templo de los judíos. Y en donde tenían que ir iban a las sinagogas primero. Entonces entienden que todo esto era judío. No es que era una iglesia evangélica pentecostal y los judíos. No, era la iglesia judía que creía que su Mesías ya había venido. Entonces ahí ahora comienza un conflicto enorme. Todo aquel que no estaba circuncidado era impuro. Era un animal, era un perro. Ellos decían perros, así despectivamente, un perro, un gentil. Por eso la mujer sirofenicia dice, hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Cuando Jesús le dijo, no le puedo dar a los perros la comida que es para... Fíjense qué duro que era todo eso, pero Dios lo había establecido. Entonces acá, fíjense en el versículo 3, dice, los que eran de la circuncisión. Esto puede tener, no, miremoslos de dos maneras. Los de la circuncisión eran los judíos, pero también después se entiende que dentro de la iglesia, ya la iglesia de Cristo, había un grupito de creyentes que se los conocía como los de la circuncisión, porque ellos decían que era Cristo más la circuncisión la salvación. Y este grupito va a ser el que lo sigue a Pablo por todos lados y que después vamos a ver que es el aguijón en la carne de Pablo. Este grupito, el aguijón no es una enfermedad, el aguijón son personas. Acuérdense, siempre que la Biblia habla de aguijón, habla de personas. Jesús es el aguijón con el que Pablo, ¿sí?, pateaba contra el aguijón es Jesús. Y en el Antiguo Testamento, después quizás hagamos ese estudio del aguijón para que ustedes se den cuenta, porque hay mucha predicación por ahí dando vuelta de que el aguijón en la carne de Pablo era una enfermedad. Y no estoy de acuerdo con eso. ¿Pero por qué? Porque hay mucha evidencia en la Biblia de que el aguijón son personas. Entonces, la queja es de que Pedro comió con ellos. Y ahora Pedro va a contar la historia. ¿A ustedes creen que era barata la tinta en aquel tiempo? ¿Era barata el papel? No era barato ni el papel ni la tinta. ¿Por qué Lucas, que está escribiendo esto, va a escribir otra vez la misma historia? Tranquilamente Lucas podría haber dicho, bueno,
como ya hemos explicado, y sigue adelante. Sin embargo, Lucas cuenta otra vez la historia. Primero la contó desde sus labios y ahora la cuenta de los labios de Pablo. Sí, desde su perspectiva y ahora de la perspectiva de Pedro, perdón. Se me mezclan los Pedro y Pablo. Entonces vamos a ver, otra vez va a repetir lo mismo Pedro. Entonces, versículo 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras y reptiles y aves del cielo. O sea, todos animales impuros, no kosher, impuros. Versículo 7. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Versículo 11. Y aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, o sea, desde la casa de Cornelio, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de un varón. Mientras están escuchando esto, los judíos están diciendo, ¿cómo que entraron en la casa de un gentil? Y el 13 dice, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que puso en pie, que se puso en pie y les dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, él te hablará las palabras las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Versículo 15. Y cuando comencé a hablar, o sea, Pedro estaba calentando los motores en la predicación. Capaz que andaba por la introducción recién. Y mientras él estaba hablando, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? La respuesta es nadie. Entonces, hasta acá vemos otra vez la repetición de lo que pasó en el capítulo 10, contado por Pedro. Y hay algunas cosas que quiero resaltar. Primero, el versículo 17. Dios les concedió. El Espíritu Santo es un don que Dios concede. No es algo que nosotros podemos generar. No es algo que nosotros podemos hacer fuerza para tener. Es algo concedido. Es algo cedido con o por alguien. Dios es el que da el Espíritu Santo. Entonces, no son las personas. De hecho, Pedro acá no tenía la intención, por lo menos en el momento que estaba predicando, de orar por ellos por el Espíritu Santo, sino que Dios cayó el Espíritu Santo mientras él estaba hablando. ¿Para qué? Para que se dieran cuenta él y sus 6 amigos de que esto era idea de Dios. Entonces no hay manipulación, no hay ningún tipo de manipulación de parte del predicador en este momento de que el Espíritu Santo cayera sobre ellos. Es toda una idea de Dios. Y eso es lo que le está transmitiendo Pedro
a los de la circuncisión ahora en Jerusalén. Entonces, para terminar con esta idea, de alguna manera, Pedro lo que está haciendo es cerrando, ¿sí?, la idea de impuros los animales, impuros los gentiles. Bueno, Dios viene con el Espíritu Santo, o sea, Dios mismo cae se mete en las personas. Entonces, ¿cómo puede llamar impuro de ahora en más a alguien si Dios ha decidido morar en ellos, dentro de ellos? ¿Se entiende? Imposible llamarlos impuros. Entonces, ahora, la iglesia de Jerusalén, lo vamos a ver más adelante, un poco a regañadientes por esta gente, los de la circuncisión, tienen que aceptar que ahora los gentiles son parte del plan de Dios. No hay tu tía. Ya está. Los gentiles son parte del plan de Dios. Les guste o no les guste, lo que hablábamos recién. No, no, no. Hasta ahora el Espíritu Santo era solo para los de la circuncisión. Menos, bueno, si contamos al eunuco, no. Pero ese fue un evento un poco secreto, un poco apartado. Pero acá es un evento ya grande, es una familia de gentiles y hay testigos. Entonces, se sella ya el hecho de que los gentiles son parte de la promesa de Dios. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O algún comentario que quieran hacer? ¿Se entendió? Yo tengo una pregunta, profe. Dale. ¿Puede ser que en la ley de Moisés, ninguna ley se prohíbe comer con los gentiles, sino que esto fue algo que añadió el hombre? ¿Sabes que no estoy seguro? ¿Sabes que no estoy seguro si hay una ley que no puedan comer con los gentiles o es una tradición más que una ley? Viste que los judíos le agregaban salsa a los fideos, Dios le había dado la ley, pero ellos iban agregando cosas, Déjamelo investigar para la semana que viene. No creo que haya una ley, porque acordate que el pacto que hace Dios de la circuncisión, Él dice, y serán benditas en ti todas las naciones, no solamente los judíos. Y eso se lo dice a Abraham. Entonces, la idea principal de Dios era que todo Israel fuera testigo de quién era Dios para el mundo, no que se cerraran ellos mismos. Así que, en primera medida, te digo, como apreciación mía, así, no creo que haya una ley. No, para mí tampoco. Para mí tampoco. Sí, no creo. Es algo que a ellos se le habrá metido, viste, el hecho de no mezclarse y todo ese tipo de cosas. Pero lo buscamos, para la semana que viene lo buscamos. Bueno. Para eso está Google. Buena pregunta. ¿Algo más? Ya tenemos tarea para la semana que viene. Pero bueno, de esas tareas, ¿ves? Vamos aprendiendo todo, porque de esas preguntas aprendemos todos. ¿Quedó claro, no? Bueno, entonces ahora el relato va a pasar del capítulo 11, bueno, la segunda parte del capítulo 11, vamos a ir a la ciudad de Antioquía. Ahí ustedes en primicia tienen fotos de la iglesia de Antioquía, lo que quedó de la iglesia, o lo que quedó, mejor dicho, del templo. De la iglesia no quedó nada, están todos enterrados y muertos. Esa es la verdadera iglesia. Esto es el templo, que se supone que era donde se reunían. Y abajo está la ciudad hoy en día. La verdad que siempre le dije a Marina, dice, Marina quiere ir a Jerusalén. Y yo le digo, no, yo quiero ir a todos los lugares donde fue Pablo. A mí me interesa más los lugares donde fue Pablo que Jerusalén en sí. No sé por qué. Algún día me gustaría hacer ese viajecito. Que no haya guerra, ¿no? Versículo 19. Dice, en el 18, leemos del 18.
Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y yo pondría ahí el emoji de la cabecita rascándose, diciendo, o sea que ahora los gentiles también. Ahora bien, dice el 19, Lucas cambia el enfoque. Ahora bien, los que habían sido esparcidos, ¿se acuerdan? ¿Cuándo fueron esparcidos? Ahora vuelve atrás, él vuelve a conectar. ¿Cuándo? La persecución cuando pasó lo de Esteban. Exactamente, cuando pasó lo de Esteban dice, y fueron esparcidos. Y ahora dice otra vez, fueron esparcidos. Ahora, me gustaría que noten esto. Capítulo 8, versículo 1 y capítulo 8, versículo 4. Fíjense lo que dice ahí. 8.1 y 8.4. ¿Qué encuentran ahí en el 8.1 y en el 8.4? Que fueron esparcidos y mientras iban siendo esparcidos, iban anunciando la palabra de Dios por toda Judea y por la tierra de Samaria. Bien, entonces ahí aparece la palabra esparcidos también. Y en el 8.4, lo mismo, ¿no? Sí, por sí. Entonces, la palabra esparcidos tiene la connotación de alguien que tira semillas. Era un término agrícola, era el que tiraba la semilla. Esparcir era como tirar la semilla. Entonces, lo que nos está dando la idea, un poco Hechos, es que las personas fueron esparcidas como semillas. Fueron y cayeron en distintas ciudades. Y en esas distintas ciudades empezaron a dar frutos. Nosotros conocemos, como siempre les digo, solo una beta, pero hubo muchos discípulos que fueron a otras partes y que no tenemos registros en Hechos, porque Lucas se enfoca más en esta región, pero en otras regiones también fueron esparcidos y también llevaron el Evangelio, y también el Evangelio creció en África, en Etiopía, en distintos lugares, probablemente también se fueron a Europa, pero hoy no tenemos registro de eso, entonces a veces tenemos la sensación como que todo pasa acá. No, no está pasando solamente acá. Lo de acá es porque lo tenemos registrado. Bueno, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie palabras, sino a los judíos. Pero, contraste, había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía. Hablaron también a griegos, o sea, todo el mensaje iba para judíos. La mayoría habían salido judíos, entonces entraban en las sinagogas y hablaban en las sinagogas a judíos. Pero había algunos que se metieron en Antioquía y cambiaron la estrategia porque le hablaron también a griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Antioquía, así haciendo un paréntesis, en importancia venía, Roma estaba en primer lugar. En ese tiempo, las ciudades más importantes, Roma era la primera, Alejandría en Egipto era la segunda, y Antioquía, por encima de Jerusalén, era la tercera. Entonces, era la capital de Siria, tenía muchas ventajas, pues estaban cerca del mar, de ahí se podrían distribuir a distintas regiones, tenían ventajas tanto geográficas
como naturales. Se la conocía como la reina del este. Entonces, al hablarle a griegos, en el versículo 21, dice, y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿De quiénes? De griegos. ¿En dónde? En Antioquía. Entonces, ahí ya tenés una iglesia. Fíjense que otra de las cosas que tenemos que notar, no sé si hoy, les pregunto yo a ustedes, no sé, díganme si estoy equivocado. Generalmente hoy lo que se busca es primero un local, vamos a abrir una iglesia, después a ver cómo la llenamos, ¿no? Pero Hechos habla al revés. Hablemos a la gente. Y cuando haya gente, vemos qué hacemos. Pero el enfoque es la gente, no los lugares. Fíjense que no tenían, bueno, ahora tenemos que conseguir un grupo de alabanza, ahora tenemos que conseguir, no, nada de eso. Hablaban de Jesús y Jesús era el centro, ¿no? El versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Son re chismosos. Re chismosos. Entonces las noticias le llegaban a Jerusalén, pero enseguidista. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Quién era Bernabé? ¿Alguien se acuerda quién era Bernabé? ¿Qué hizo Bernabé? Así de importante. ¿Era el que dio el terreno? El que vendió el terreno. ¿Dónde lo tenía el terreno? Chipre. En Chipre. En Bolivia. Chipre. En Chipre. Sí. Y es el tío de Marco. Marcos, el que escribió el Evangelio y el que después se va a ir con Pablo y él. Bien. Entonces, Bernabé, hijo de consolación. Se cree que Bernabé estuvo con los discípulos desde un poco conoció a Jesús, seguramente estuvo entre los 120. No estuvo cuando Juan el Bautista empezó a bautizar, porque si no hubiera sido contado para ser elegido como uno de los reemplazantes de Judas, pero una de las características era que haya estado desde el bautismo de Juan el Bautista y que haya conocido al Señor. Bueno, Bernabé es ahora, dentro de la iglesia en Jerusalén, uno de los más experimentados. Entonces se lo elige a él para que fuese hasta Antioquía. 23. O sea, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Es la única vez que en la Biblia, por lo menos en el Nuevo Testamento, o en Hechos, voy a decir Hechos, se habla de una persona que es buena. Y es Bernabé, un hombre bueno. Es la única. Algunos creen también que Bernabé estuvo con los 70. ¿Se acuerda cuando Jesús envía a los 70 a ir predicando? Se cree porque Eusebio, hay dos historiadores, uno es Josefo y el otro es Eusebio. Eusebio cuenta estas cosas y que los hijos de consolación, Bernabé, es el nombre, el apodo que le pusieron los apóstoles, en realidad se llama José, ¿sí? Bernabé es un lío con los nombres porque todos tienen dos nombres, que Saulo se llama Pablo, que Bernabé se llama José, y bueno. Pero bueno, son datos. Y es la única persona que es llamada buen hombre. Entonces, les dice, lleno del Espíritu Santo y fe. Versículo, estoy en el 24, la segunda parte. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después, 25, fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo.
Acá estamos hablando de, desde la conversión de Saulo han pasado 10 años. Ya Saulo tiene 10 años de convertido, pero está en Tarso. Esto va a ser importante. En Tarso. A ver, que creo que tengo gente esperando y yo me olvidé. No. No. Bueno, se va a Tarso, lo encuentra a Saulo y lo trae a Antioquía. Probablemente Bernabé ya lo conocía a Saulo, lo había sabido de él, lo que había pasado con él. Y se congregaron allí todo un año. Un año estuvieron congregándose en esa iglesia Bernabé y Saulo. Y enseñaron a mucha gente. Fíjense que en este caso no predicaron, enseñaron. Otro de los patrones que nosotros vamos a ver en Hechos es que a los inconversos se les predica. A los creyentes se les enseña. Constantemente. A los que no conocen del Señor se les predica. ¿Qué se les predica? Que Jesús está vivo. Ustedes van a mirar todas las predicaciones de Hechos, van a ver que hombres llenos del Espíritu Santo, ¿qué predican? ¿Del Espíritu Santo? ¿De la iglesia? ¿De cómo alcanzar tus sueños? ¿De cómo hacer que tus sueños se conviertan en realidad? ¿Cómo lograr más líderes? ¿Cómo hacer que...? No, hablan de Jesús. Porque esta gente lo que tienen que entender es Jesús. Entonces la predicación es cristocéntrica a full. Una vez que las personas aceptan ese mensaje, creen en ese mensaje, se empiezan a agregar a la iglesia, entonces ahí se le empiezan a enseñar. ¿Por qué? ¿Por qué no se le puede enseñar a un inconverso? ¿Alguien sabe? Porque si alguien no está convertido, ¿por qué a veces con parientes queremos enseñarle la Biblia, queremos que entienda lo que dice la Biblia, que la Biblia dice esto y ¿por qué? Y entramos a veces en discusiones. ¿Por qué no sería saludable o lógico? Porque no pueden discernir lo espiritual. Porque son personas naturales, exactamente. El hombre natural y la mujer, vamos a hacer, no pueden entender las cosas que son de Dios porque se tienen que discernir espiritualmente. Entonces, una persona que no tiene al Señor, va a sonar feo lo que voy a decir. Va a sonar muy feo. Pero tómenlo, traten de ser buenos conmigo. Tratar de que alguien entienda las cosas de Dios si no tienen a Dios es echarle perlas a los cerdos. Es muy fea la comparación. No estoy comparando a la gente con cerdos. Lo que estoy diciendo es lo inútil que es tirarle a un cerdo una perla. Nada más que eso. ¿Para qué quiere? El cerdo se la va a comer, no se va a hacer un collar. Entonces, intentar enseñarle a alguien que no tiene el Espíritu de Dios, a alguien que no tiene a Cristo en su corazón, es perder el tiempo. Lo que hay que explicarles es que Cristo está vivo. Y en algún momento el Espíritu Santo tiene que convencerlo a esa persona. Nada más que eso. Una vez que se convence de eso, ahí sí le puedo enseñar todo lo demás. Es como dirían en mi pueblo, estamos gastando, en vez de decir perla a los chanchos, yo diría gastar pólvora en chimango. Así dicen en mi pueblo. El chimango no te sirve para nada, el chimango para comer no te sirve para nada. Así que estás gastando esfuerzo. Yo a veces veo a la iglesia en un esfuerzo descomunal en tratar de enseñar, tratar de explicarle a personas que no pueden entenderlo. No pueden, no tienen la capacidad. Entonces se endurecen cada vez más. Y a veces los culpables de que la gente se endurezca somos nosotros, porque les queremos enseñar en vez de predicarles, proclamarles que Jesús está vivo, nada más.
Se lo puedes decir con la boca, se lo puedes decir con tus actos, se lo puedes decir con tu comportamiento. A veces ni siquiera hay que usar palabras, pero al inconverso es de esa manera. Bien. Y a los discípulos, fíjense, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos, primero a la gente de la iglesia se les decía discípulos o los del camino, pero en Antioquía por primera vez se los llamó cristianos. ¿En dónde? En Antioquía. Quizás, acá les voy a tirar datos, pero ninguno es seguro, son todas suposiciones. Quizás también, porque la que más se usa es que es algo despectivo, que le decían cristianos porque era algo burlón. Estos son cristianos. Pero no es bíblico, no está en la Biblia eso. ¿Pudo haber sido? Pudo haber sido. Pero también tenemos que los seguidores de Herodes eran herodianos. Se le agregaba ese sufijo. Herodes, herodianos. Cristo, cristianos. No es tan loco. Y quizás ellos mismos se llamaban cristianos a sí mismos y la gente lo empezó a llamar cristianos. O sea, con esto quiero decir que la palabra cristiano solo aparece 2 veces, cristianismo no aparece ninguna vez en la Biblia, pero cristianos aparece 2 veces. Una la dice el rey Agripa y la otra está en Primera de Pedro 4:16, que ya no me acuerdo qué dice. Primera de Pedro 4:16. Solo 2 veces. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ahí, las 2 veces que va a aparecer la palabra cristiano, no más. Generalmente a los creyentes se los llama santos, se los llama hermanos, creyentes, pero bueno. Y acá probablemente se cambió la palabra de discípulos por cristianos. Primero eran todos los discípulos de Jesús y después ahora probablemente ya no se les diga discípulos sino cristianos. Versículo 27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Vean, noten la unidad que había, ¿no? Jerusalén y Antioquía, ya eran como chanchos. O sea, venían a predicar, iban a predicar, había un contacto. Dice, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu, ahí Espíritu tienen en minúscula o en mayúscula. Mayúscula, ¿no? Bueno, entonces el Espíritu Santo, no era el espíritu de Ágabo, era el Espíritu Santo que hablaba por Ágabo. ¿Qué hablaba? Que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Acuérdense que cuando ellos hablan de toda la tierra habitada, no tenían ni noción que existía Sudamérica, Norteamérica, Australia. Para ellos era todo lo demás no era conocido. Entonces están hablando de ese lugar. Toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio, el César llamado Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Contaron? Si uno va a la historia, la hambruna fue como 4 o 5 años después de esto. Entonces algunos que quieren desacreditar la Biblia dicen, ven, no, la Biblia no está. Pero lo que el profeta dijo era que vendría, no sabemos cuánto tiempo. Entonces ellos creyéndole a Dios,
ya juntaron para que fueran a comprar y almacenaran cosas. Porque cuando hay hambruna, que hay escasez de comida. Si hay escasez de comida, por más que yo te dé plata, te vas a comer la plata, porque si no hay comida, no puedes comprar comida. Entonces, lo que pasó, que fueron ahora, ¿quiénes fueron los enviados a llevar esa plata? Bueno, Bernabé y Saulo. Así que Saulo vuelve a Jerusalén, ahora vuelve con dinero para ayuda de la iglesia en Jerusalén. Y con eso terminamos el capítulo 11. Qué ironía, ¿no? Ahora Saulo ayudándolos a los que lo querían matar. Pero bueno, cosas que pasan. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, este sería el bosquejo del capítulo 11. Sí que le pasa a mi PowerPoint, anda, pero como yo, lento. Bueno, este es el bosquejo del capítulo 11. Ágabo, cristianos por primera vez, profecía y solución de la ofrenda. Profesor, le paso una pregunta, no sé si una pregunta sencilla, ¿no? O obvia, pero cuando habla de los profetas, ¿no? Que bajaron, ¿estos profetas creían en Jesús, en Cristo, o eran los profetas? Sí, 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 sí. Sí. Bajaron, sí, sí, eran de la iglesia de Jerusalén y acordate que nadie puede hablar por el Espíritu de Dios si no tiene a Jesús. O sea, la condición esencial para que alguien pueda hablar por el Espíritu es que tenga a Jesús. Si no hay Jesús, no hay Espíritu. Jesús es la vida. ¿Qué vida? La vida espiritual. ¿Y cómo viene la vida espiritual? Porque el Espíritu viene a morar en nosotros. Entonces, nadie puede hablar por el Espíritu de Dios si no tiene a Jesús. Nadie. No existe. Viste que hay gente que te habla, qué sé yo, los de la nueva era, los artistas, la vida me entregó esto. Yo en mi espíritu siento. Bueno, a ver, vamos a hablar un poquito. Una vez me tocó una persona que me hablaba así, ¿no? Eh, sos cristiano, qué bueno, sí. Yo también estoy en búsqueda del espíritu. Bueno, antes que me agarre un ataque de caspa, yo me siento y le pregunto con todo el amor ese que me caracteriza. Digo, ¿qué espíritu? ¿Vos tenés a Jesús en tu corazón? ¿Sabés quién es Jesús? Bueno, Jesús fue un gran maestro, ta, 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 ta. No, entonces yo ya dentro mío digo, esta persona lo que está diciendo espíritu, que son sus emociones. No puede tener el espíritu de Dios si no tiene a Jesús. Nadie puede tener espíritu con mayúscula si no tiene a Jesús. Entonces, de esa manera, es como cuando Juan dice, ustedes prueben los espíritus. Todo espíritu que confiesa que Jesús vino en la carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesús vino en la carne no es de Dios. Entonces eso es fácil, no es tan complicado, no hay que ir a Harvard. Te puedes sentar con una persona y vos le preguntás, ¿vos creés que Jesucristo vino en carne, que murió, que resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios y va a volver? No, yo creo que Jesús fue un buen maestro. Listo. Esa persona no tiene el Espíritu de Dios. No estoy diciendo, ¿cómo es que dicen ahora? No estoy discriminando a la persona. Estoy poniendo blanco sobre negro. No la estoy condenando a la persona, pero ya sé por dónde tengo que hablarle a esa persona. No le puedo, aunque ella cree que está hablando por el Espíritu, que tiene Espíritu, yo le tengo que hablar de Jesús. Porque eso que cree que es el Espíritu no es Espíritu. ¿Me siguen o no? ¿Los perdí? ¿Están de acuerdo?
Bien. A ver si anda mejor el Power. Bueno, ahora sí anda un poco mejor. Vamos a empezar con el capítulo 12. Hay dos poderes a la vista. En el capítulo 12 ya está, los gentiles, ya entró la palabra, ya los griegos empiezan a convertir, ya nos está dando las pautas de cómo estaba creciendo la iglesia, pero con ese crecimiento también vienen persecuciones y dolores. ¿Por qué? Porque se están enfrentando dos reinos, el reino de Dios y el reino que nunca había tenido hasta este momento contrincante, que es el reino de Satanás. La iglesia ahora ejerce violencia sobre ese reino. Hasta ese momento Satanás estaba tranquilo, hacía lo que se le cantaba, él se movía como quería. Ahora viene un grupo de gente en el nombre de Jesús y con el Espíritu de Dios avanzando en todos sus territorios, conquistando gente, conquistando terrenos. Entonces ahí se genera un choque entre dos poderes. Entonces lo que vamos a encontrar es la muerte de Jacob. Fíjense, dice, versículos 1 y 2, en aquel mismo tiempo, o sea, ¿qué mismo tiempo? Estábamos hablando de Antioquía. Ahora en el 12 dice, en aquel mismo tiempo, mientras estaba pasando lo de Antioquía, dice Lucas, al mismo tiempo, Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Se acuerdan? Los hermanitos, ¿cómo les decían a los hermanitos? Eran re tranquilos estos, re pacíficos, Juancito y Jacobito, ¿no? Hijos del trueno, puede ser. Hijos del trueno, eran bravísimos esto. Hay unos que están, le dicen a Jesús, hay unos que están hablando en tu nombre, ¿le mandamos que caiga fuego a eso? Tranquilo, le dice Jesús. No, no, no. Estos mismos hermanos fue el que vino la mamá y les dijo a Jesús, mirá, cuando vos estés acomodadito, acordate de mis hijos, que podés sentar uno al lado tuyo y al lado del otro. No, no tenés ni idea de lo que estás pidiendo, dijo. De la copa de la ira van a tomar, sobre todo Jacobo, y es el primero que muere de los hermanos. ¿Sí? Es el más joven y es el que muere. Acá hay un problema, no sé si lo quieren ver o si les va a complicar la vida, pero yo se los voy a compartir. ¿Vieron que hay muchos Jacobos? Hay muchas Marías. Es para complicarnos la vida. Es para que. ¿Por qué no se llamaba alguna, qué sé yo, Teresa y otra que se llame Leticia y todos nombres distintos? Para nosotros sería mucho más fácil. Sin embargo, parece que no tenían el librito para los nombres y le ponían nombre a todo iguales. Entonces a nosotros se nos complica la vida. Y pasa con Herodes. Parece que Herodes fuera uno solo. Y yo les voy a dar la dinastía herodiana, para que ustedes tengan una noción. No digo que se los aprendan, que lo sepan, pero para que entiendan esto, ¿no? Herodes significa dragón de fuego. Más. Bien, todo comienza con Herodes el Grande. Este parece argentino, ¿no? Es agrandado. El Grande. Este que fue el que hizo el templo, el que engrandeció el templo. Este es el mismo que mandó a matar a todos los niños cuando nació Jesús. ¿Se acuerdan que vinieron los magos? Le dijeron, venimos a adorar al rey. Ah, decime dónde está, que yo también lo quiero adorar. Minga, lo quería matar. Los reyes se fueron por otro lado, entonces este dijo, nació otro rey, vamos a matar, no sé cuál es, pero por las dudas, matemos a todos los chicos menores de 4 años. Así era, ese carácter tenía. Entonces, este es ese Herodes grande. Muere
cuando Jesús está en Egipto. Dios, por medio de un ángel, le dice a José que se vaya a Egipto porque lo quieren matar y que él le va a avisar cuando vuelvan. Bueno, muere Herodes el Grande y Jesús vuelve. Era mitad judío y mitad edomita. Mitad... Ahora, es muy interesante la historia, porque cuando los romanos conquistan toda la parte de Palestina y todo eso, dicen, bueno, vamos a poner a uno de rey ahí, y para ellos era todo lo mismo. Es como para nosotros, que nosotros le decimos chino a todos los que tienen ojos así y son coreanos o japoneses, no les gusta que les diga chino. A los españoles decimos a todos gallegos. Y no les gusta que les digas gallego a uno de Madrid. Entonces, bueno, a nosotros cuando yo estuve afuera, también a todos nosotros nos dicen todos mexicanos. Piensan que somos todos mexicanos y no. Bueno, para los romanos todo era lo mismo. Entonces pusieron a Herodes pensando que Herodes era judío como los demás. Y no era así, para la región no. Herodes se casa, era bastante enamorado Herodes, era enamoradizo, digamos, ¿sí? El apellido de Herodes se le hubieran puesto Fernández. Dice, se casó con Marián, con Maltase, que era samaritana, con Marián II, encima, ¿no? Dos esposas con el mismo nombre, y que era de Jerusalén, y una Cleopatra, que no es Cleopatra la de Egipto, es otra Cleopatra, que era en Jerusalén. Y tuvo otras 6 esposas, aparte de estas 4. 6 esposas que no viene al caso. ¿Sí? Pero estas son las que tienen más que ver con la historia. Entonces, este Herodes Grande, miren, tuvo hijos. Con una lo llamó Salomé. Con Maltase tuvo a Herodes Antipas y a Herodes Arquelano. Ahí es donde se nos complica a nosotros toda la Biblia. Porque si te nombran a Herodes, vos mentalmente pensás que es el mismo. Y no, hay muchos diferentes. Por ejemplo, el hijo de Herodes el Grande, Herodes Antipas, es al que Jesús le dice esa zorra. Vieron que nosotros no podemos hablar mal de las autoridades porque queda mal como cristiano. Bueno, Jesús le dijo zorra, no zorro, zorra le dijo. ¿Sí? Juan el Bautista también lo trató mal. Bueno, fíjense, todos son Herodes. ¿Por qué? Porque venía a ser después como el apellido. Entonces estaba Antipas, Arquelano, Felipe I y Felipe II. Encima tienen hijos y le ponen los mismos nombres. Después tuvieron nietos. Y acá vienen los que van a aparecer en Hechos. El nieto de Herodes el Grande, Herodes Agripa I, es el que nosotros es el que nosotros vamos a tener más en mente en Hechos. Después está, y acá viene el lío de la familia, esta Herodías se casa con un tío, con Herodes Felipe I. Esta Herodías, ¿alguien sabe quién es Herodías? ¿Alguien le gusta chusmear? ¿Qué hace? ¿No? Ahí, ¿no le suena a Herodías? Bueno, si tienen una hija, no le pongan Herodías, aunque esté en la Biblia. Si tienen una perrita, sí, pongan el Herodías a la perrita. Herodías se casa con Herodes Felipe y ese matrimonio no funca. Y Herodías, en vez de buscar otro hombre, se casa con otro tío, con un tío segundo. Con el primer matrimonio tuvieron a Salomé. Salomé es la que le pide la cabeza a Herodes de Juan el Bautista. ¿Ven? Y tienen bisnietos. Berenice es el que escuchó a Pablo. Herodes Agripa II es el que estaba presente cuando fue destruido el templo en el año 70. Bueno,
No les quiero complicar la vida, pero más o menos es esto. Hay mucho más para ver, pero para que ustedes tengan así un mapa general de lo que es esta familia. Son un desastre, pero eran los que estaban a cargo. Y si podían matarse entre uno y otro para que no les roben, lo hacían. Entonces, nada. Después de esto, yo creo, así mirándolos a ustedes, después de ver este cuadro, yo creo que ustedes necesitan un descanso. Vamos a tomarnos unos 10 minutitos, ¿les parece? Así asimilan todos estos nombres, los pueden memorizar y cuando volvemos, seguimos. ¿Les parece? 5 minutos después. Bueno, vamos a entrar en el capítulo 12. Este va a ser el último capítulo en donde se hable de Pedro. Pedro ya no va a aparecer más en la escena y va a ser todo de Bernabé Pablo al principio y después va a ser Pablo Bernabé. ¿Estoy compartiendo la pantalla? No. No. ¿Estoy grabando? Sí. Bueno, ya les puedo preguntar de los Herodes, ¿ya se lo aprendieron? Che, qué poco estudioso. Esta me fue mal en el trabajo porque se me mezclaron los Antipas, los Agripa, No, olvídate. me fue mal, así que no tengo. Olvídate. No, es un lío, es como para complicarnos la vida. Igual que las María, la mamá de Jesús y la mamá de Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, la hermana de Bernabé se llama María. No, le podían poner otro nombre. Bueno, capítulo 12. Vamos a ver la muerte de Jacobo, o sea, el poder de Satanás. No está ausente Satanás en medio de todo esto. O sea, aunque no aparezca con nombre y apellido, que no aparezca un cuerno, tridente y cola, está detrás de estas fuerzas políticas que están trabajando. Hay un arresto, otra vez preso Pedro. Dios trabaja a través de los ángeles, lo liberan. El poder de la iglesia que ora, una iglesia que está orando. Y la ira de Dios se ve en los resultados de la persecución, ¿sí? Y el poder de la mano de Dios. Vamos a leer, entonces. Después les voy a complicar más la vida también. Les voy a pedir que tengan un mapita a mano. Pero la semana que viene en adelante. Atrás de sus Biblias hay mapas. Yo lo que... ¿No tienen Biblia? ¿No tienen mapa atrás de la Biblia? ¿Dónde la compraron a la Biblia? ¿En la salada? Bueno, busquen, yo les voy a mandar uno, aunque sea, dibújenlo. La idea es que ustedes tengan noción, yo se los voy a mostrar en el PowerPoint igual, ¿sí? Que tengan noción de dónde están las distancias, lo vamos a ver, no les voy a complicar la vida, pero necesito que ustedes vayan viendo en el mapa dónde están las cosas. Entonces, cuando ustedes lean la Biblia, se van a ir haciendo, el mapa en algún momento se va a instalar ahí en tu cabeza y lo vas a poder visualizar. Entonces, mató a Jacobo, ahí dejamos a los Herodes. ¿Qué 5 Herodes minutos entonces mató a después. Jacobo? Herodes Agripa I, nieto del Herodes Grande. Ese fue el que lo mató. Pero al final va a tener un final feliz para nosotros. Dice, versículo 4. Y habiéndole tomado preso, no, el 3, perdón, viendo que había agradado a los judíos, o sea, mató a Jacobo y los judíos se pusieron contentos, entonces dijo, wow, entonces procedió a prender también a Pedro, y eran entonces los días de panes sin levadura, o sea, estaban en fiesta los judíos.
Y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, o sea, 16 soldados, que los custodiasen. Y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua, sacarlo para matarlo. ¿Sí? Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel por 16 soldaditos, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Háganse la imagen, ¿no? Y los guardas delante de la puerta lo custodiaban en la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, no el ángel del Señor, en ese caso sería Jesús, acá es un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel. 16 soldados, una luz resplandeció, parecido a lo que pasó con Pablo. La luz resplandeció, pero la gente que estaba con Pablo no la vio, o vio algo, pero no vio del todo, escuchó, pero no escuchó. Bueno, acá algo parecido, una luz, y te encargo los 16 soldados. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se les cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Como veces cuando estaba tratando como un padre, ¿no? Despertate, levántate, ataste los cordones, por favor. O estaba dormido Pedro o no se daba cuenta. Me está diciendo todo el ángel. Átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu mano, mirá que hace fuera, frío afuera, abrigate. Y seguime. Saliendo, le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. El versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salieron, y salidos pasaron una calle. Y luego el ángel se apartó de él. ¿No es genial? Decime que no podés decir que la Biblia es aburrida. Mirá lo que es esta historia. El ángel, 16 soldados, y no eran soldados, no eran de la policía bonaerense como lo que tenemos acá, panzones, no, estos eran soldados romanos, ¿sí? Y el ángel lo sacó como Pancho por su casa a Pedro, ni se mosqueó. Versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo y todo de lo que el pueblo de los judíos esperaba, o sea, matarlo. Fíjense que en el 11 recién le cae la ficha a Pedro. Yo no sé si era de dormir muy pesado, yo no sé si todo lo superó, pero recién le cayó la ficha cuando estaba afuera. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, ¿sí? Juan Marcos, María, la madre de Juan, Marcos, el que va a escribir el Evangelio, el sobrino de Bernabé, o sea que va a la casa de la hermana de Bernabé, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no le abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la buena nueva de Pedro estaba en la puerta. Y no les pasó nunca eso, sí, que estaban tan contentos que no. Y alguien le habrá dicho, che, abrile. Y ellos dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. En vez de ser Pedro, no, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Delen, che, delen,
abran. Persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, o sea, Pedro, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. A Jacobo, el medio hermano de Jesús, Jacobo, el hermano de Juan, había sido asesinado. Ahora, fíjense, ¿no? Toda la iglesia orando, ¿por quién? Por Pedro. Pedro, la iglesia no le creía que Pedro había... Mirá la fe que tenían, ¿eh? O sea, cuando lo ven dicen, no puede ser que sea Pedro. ¿Tanta fe te tenés en la oración? No estabas orando por Pedro, Pedro sale y no le crees al Señor. Es un poco loco, ¿no? Mi pastor siempre me corregía, porque yo a veces decía, no, lo que me pasó fue increíble, el Señor hizo esto. Dice, no, no digas increíble, es creíble todo lo que hace el Señor. Bueno, todo esto es creíble. Entonces, se fue, versículo 18, y salió y se fue a otro lugar. ¿Quién? Pedro. Luego, que fue de día, no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. 16 soldados preguntándose qué pasó acá. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. 16 soldados murieron esa noche. En el diario de ahí de Jerusalén salió que 16 soldados murieron por orden de Herodes. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes, y acá vemos ya el final, ¿no? Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón. Esto es otra historia. Versículo 20, esa es otra historia que nos está contando Lucas. Herodes estaba enojado con los de Tiro y Sidón. Tiro y Sidón estaban muy separados de Jerusalén y estaba tan enojado que ni les daba de comer. O sea, él les tenía que dar provisiones a toda la ciudad. Había un enojo, pero era político. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Y sobornando a Blasto, o sea, hasta en ese tiempo había gente que agarraba coima, miren, sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Entonces, viene gente de Tiro y Sidón, le dan una coima a Blasto, que era el que estaba encargado de las cosas del rey, y así pudieron entrar y hablar con el rey y pedirle paz. Y un día señalado, Herodes, vestidos de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando. ¿Qué gritaba el pueblo? Voz de Dios y no de hombre. O sea, el pueblo lo que le decía a Herodes que era un dios, que no era un hombre, era un dios. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios. Y fue comido por gusanos, o sea, de adentro hacia afuera, los gusanos lo comieron. Este Herodes, ¿sí?, que es el nieto, muere igual que el abuelo, comido por gusanos. Y el versículo 24 dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, fíjense el orden, primero Bernabé y después Saulo. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, ¿cuál había sido su servicio? ¿Se acuerdan? Pasó hace mucho, como hace una hora. Llevar las ofrendas a Jerusalén. Llevar la plata a Jerusalén, llevarle la ofrenda. Entonces, cumplido su servicio, haber ido a Jerusalén, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo al que tenía por sobrenombre
Marcos. Se volvieron, no se volvieron solos, se volvieron los tres y ahora Marcos estaba con ellos. Entonces, así termina el capítulo 12 de Hechos. ¿Qué pasó? Pedro ya no se va a mencionar más. Pedro ya sale de la escena. Si podemos hacer un resumen de lo que vimos de Pedro en Hechos, Pedro predica en el Pentecostés, muchos son salvos, Hechos 2, 1, 42, sana al paralítico, es arrestado con Juan y mandado a no predicar a Jesús, en Hechos 3. Todo esto está pasando ¿en dónde? En Jerusalén. En Samaria, ¿sí? Una vez que Felipe predica en Samaria y que hay muchos convertidos, muchos creen, entonces Pedro y Juan van a Samaria para chequear y también ven que eso es cierto. Capítulo 3 de Hechos. Después, en Jope resucita a Dorcas. ¿Sí? Jope está acá, en la orilla del mar Mediterráneo, en la playa. Después, en Cesarea, el Espíritu Santo cae en los gentiles, en la casa de Cornelio, también en la playa. Ningún tonto Pedro, ¿eh? Empezó a ir a predicar a la playa. Y vuelve a Jerusalén, un reporte, lo que leímos hoy, capítulo 11, el reporte. Y por último, lo último que se sabe de él es esto que vimos ahora, que se ha arrestado y liberado milagrosamente. Ya no tenemos más reportes de Pedro en Hechos. ¿Qué queda de Pedro en... bueno, después lo vamos a ver en el capítulo 15, perdón, que en el concilio de Jerusalén, que está en el concilio, pero ya no vamos a tener más historias de él en Hechos. ¿Qué queda de la vida del ministerio de Pedro? Tiene un altercado con Pablo en Antioquía, en esta misma ciudad en donde está con Bernabé, en Gálatas 2, del 11 al 14. Ustedes pueden leer que ahí Pablo, ¿qué pasó? Pedro comía con los gentiles, pero vino un grupo de judíos y Pablo ya no comía con los gentiles, ahora comía con los judíos. Y Pablo vio algo ahí medio que no le gustó, vio como que Pedro era un poco hipócrita, no quería comer con los gentiles, pero había estado comiendo con los gentiles y se lo dijo. Tuvieron ahí una discusión. Visita iglesias de Asia Menor. Si quieren leer, Primera de Pedro 1:1. Así leemos. Si alguno quiere leer, me ayuda. Y alguien que lea el de Gálatas. Gálatas 2, del 11 al 14. Vamos a leerlo. Que nos gusta el chusmerío. Yo tengo Gálatas. Bueno, léalo, señora, por favor. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley
nadie será justificado. Toma mate. Había que decirle eso a Pedro, ¿eh? Pero bueno, se lo dijo, se lo dijo. ¿Alguien tiene primera de Pedro 1:1? Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Toda esa región la visitó. Entonces vemos que el ministerio de él en Asia Menor estuvo en Corinto. Acá, no sé, a ver qué piensan ustedes. Primera de Corintios 1:12. Lo leo. Dale. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo cierto soy Pablo, pues yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Bien. Ese Cefas es Pedro. ¿Se Ah, acuerdan? Cefas, Pedro es las mismas personas. De todos tienen doble nombre. Entonces ese Cefas es Pedro. Pero no necesariamente ese versículo está hablando de que Pedro estuvo en Corinto. ¿Se entiende? Puede ser que la gente haya dicho que estaba de parte de Pedro, aún sin Pedro haber visitado Corinto. ¿Se entiende? Pero bueno, podemos decir que quizás los visitó, pero quizás no. Y la primera carta la primera carta de Pedro la escribe desde Babilonia. Esto es importante que lo vean, primera de Pedro 5:3. ¿Por qué? Porque hay gente que va a decir, no, ya no existe Babilonia. Babilonia es Roma, la escribió desde Roma porque Roma es la Babilonia. No, lean primera de Pedro 5:3. ¿5:3? Sí. No, 5:13. No es 5:3, 5:13. ¿Lo leo, profe? Sí, La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. ahí está. Entonces, ¿cómo puede ser Babilonia? Acuérdense que históricamente, cuando Israel es tomada por Babilonia, se lo llevan allá a todos. ¿Se acuerdan? Allá en el Antiguo Testamento se lo llevan a todos. Cuando Ciro dice, bueno, vuelvan a edificar Jerusalén, vuelve un 10% de la gente. Un 10% vuelve a edificar a Jerusalén. El 90% se queda en Babilonia. Entonces, en Babilonia hay una comunidad judía enorme. De hecho, el Tanaj, uno de los libros más venerados por el pueblo judío, el de Babilonia es el más importante. ¿Por qué? Porque había tanta cantidad de judíos ahí. Entonces quiere decir que hay mucho Babilonia, quedaron los judíos, y tranquilamente Pedro pudo haber estado ahí. No tiene por qué alguien decir que eso es Roma. No, no es Babilonia, es Roma. ¿De dónde sacan eso? ¿Sí? Bueno, Pedro es ejecutado en Roma, como le predijo el Señor. ¿Se acuerdan que le dijo? Vas a ser arrastrado. Marcos escribe el Evangelio después de su muerte, o sea, después de la muerte de Pedro. Ya ahí andaba con... Acuérdense que el Evangelio de Marcos es básicamente Pedro. Acá está la muerte de Herodes. Y terminamos el capítulo 12. Ahí vamos a la chapa, ¿eh? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario?
¿Algo que les haya llamado la atención de lo que leímos? Fíjense que bueno, mi forma de enseñar es tratando de ver lo que dice el texto. Yo no voy a intentar decirles a ustedes, aplicar el texto. ¿Sí? Eso es más que nada para una predicación. Lo que estamos haciendo acá es tratar de ver lo que dice el texto. Cada uno de nosotros tiene que encontrar esas verdades bíblicas y sí aplicarlas a su vida. De lo que estás viendo, del poder de Dios con los ángeles, de la iglesia que ora, de creo mucho, no creo poco, como la gente. Todo eso lo tenés que analizar, porque si no lo que estamos haciendo es solamente leyendo y intelectualizando la palabra. La otra parte la dejo a tu criterio, a que vos puedas meditar en lo que estamos leyendo y a cómo aplicar estas cosas en tu vida. Entonces, ¿cuántos somos? 2, 4, 6, 8, 10. Cada uno podemos aplicar de una manera distinta esta enseñanza. Sí, cada uno de nosotros Dios nos habla de una manera distinta. Lo que leímos fue todo lo mismo. La historia es la misma. Y lo que yo trato de hacer es mostrarle la historia con los eventos, lo más justa que pueda ser. Pero a la hora de que ustedes saquen una enseñanza, quizás todos saquemos una enseñanza distinta. Eso es válido. Las aplicaciones son variadas. La interpretación es una. Nadie me puede decir que la interpretación es, no, yo creo que acá la palabra dice esto y esto y eso. No, la palabra dice una sola cosa. Ahora, cuando vos interpretás para tu propia vida ese mensaje, puede ser distinto. Si todos tuviéramos que hacer un sermón de Hechos, capítulo 12, todos haríamos uno distinto. Porque el Espíritu Santo nos enfocaría en cosas distintas, veríamos cosas distintas, y está bien. Pero la interpretación de la Escritura es una. Acuérdense de eso. La aplicación es variada. Y entonces lo que estamos viendo desde este lugar es solamente la interpretación de la Escritura, la interpretación de lo que es Hechos. No sé si entrar en el capítulo, no, 13, no, si no lo voy a leer a las carreras. No. Para que vean, lo tengo preparado, pero... Ven, este es el mapita que vamos a empezar a ver. Este es el primer viaje misionero, ¿eh? Tuki, 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 tuki. Solo para que ustedes vayan viendo y ubicando las cosas. Nada más. Si ustedes... Una Biblia... Estás compartiendo la pantalla. No es por vista, hermano. Es por fe. Ay, ay, ay. Ahí va. Gracias por avisar, César. Entonces, tenemos acá, más o menos, vamos a ir viendo los viajes de él y en qué pasó en cada ciudad. Lo que yo quiero es mostrarles más o menos, por ejemplo, ven, de Seleucia a Salamina había 379 kilómetros. La isla, mire, 308 kilómetros. Todo a pie. ¿Sí? Bueno, esto lo vemos la semana que viene. Ahora ya solo le estoy dando un... Perfecto. ¿Parece que oremos? ¿O tienen preguntas? ¿O se quieren ir a dormir? Díganme. Bueno, si hay preguntas me las mandan por WhatsApp. Ustedes son muy charlatanes. Yo digo que debe ser el frío. Ahora que venga el calorcito los voy a ver un poco más. Vamos a ver si es cierto. Bueno, ¿alguna petición que tengan? ¿Alguna necesidad que quieran que oremos?
Vamos a orar por Celeste, que está ahí en el hospital, por Lucía. ¿Algo más que ustedes quieran? Profe, no es una petición, pero me olvidé de avisarle que Camila, la chica que siempre se conecta, está con un problema con el celular y no pudo conectarse. Dijo que la disculpe. Está bien, no hay problema, no hay problema. No hay problema, gracias por avisar. Bueno, vamos a orar entonces. Por Lucía, por Celeste y por todas las peticiones que tienen ustedes. Que el Señor sabe. Quiero que cierres tus ojos de alguna manera, que nosotros no oramos a alguien que quizás nos está escuchando, no, estamos orando a una persona que nos está escuchando, que está viva, que está presente, es Dios. No hagamos como lo que leímos hoy, que oraron por Pedro, pero en el fondo no creían que Pedro podría haber salido libre. No le creían. Mismo Pedro salió y nosotros somos personas que oramos porque sabemos que a la persona que oramos puede hacer cualquier cosa. Todo le es posible a él. Entonces, en esa confianza es que oramos. Si el libro de Hechos nos puede ayudar en algo, es a entender el poder de Dios para aquellos que oran. Así que, oremos. Papá, venimos en este momento y te damos gracias. Gracias por la vida, por la salud. Queremos pedir especialmente, aunque vos ya sabés, pero nosotros queremos que sepas que nosotros también queremos que sanes a Celeste, que estés ahí con Lucía, que les des fuerza, que aprendan lo que tengan que aprender si es que esto es una enseñanza para ellos, Dios. Pero en nuestro corazón obviamente está que vos hagas el milagro y sanes, papá. Porque sabemos que lo podés hacer. Así que los ponemos en tus manos, intercedemos por ellos y te damos gracias. Te damos gracias por poder internalizar cosas de la palabra al punto de vivir por ellas, al punto de que leamos, pero que se guardan en nuestro corazón y que el Espíritu Santo nos las recuerde para que las pongamos por obra. Ayúdanos, danos una noche de descanso y que el día de mañana lo podamos vivir para vos, con toda la fuerza y gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Les estoy regalando 10 minutos. No se pongan tristes, ¿eh? Gracias, pastor. Hotelos Por orar están por mi hija. regalando. Gracias. Y ustedes no hacen pregunta, ¿qué voy a hacer? Me voy. Da la casualidad que está jugando Boca, pero eso es segundo. Igual van perdiendo. ¿Ya? Oh, 1-0.